y abramos la palabra del Señor. Quiero ministrar, no voy a extenderme esta noche porque vamos a tener un tiempo de ministración al final. Quiero que abramos la palabra del Señor en el Salmo 84. Salmo 84. Kenneth, gírame la bocinita esa, por favor. Un poco para acá, mijo. Salmo 84, versículo, un poquito más, ahí, muy bien. Versículo 6. Salmo 84, versículo 6. Vamos a meditar en esta preciosa palabra. ¿Cuántos hermanos que estamos aquí estamos pasando por pruebas en este momento de nuestra vida? Y quiero preguntar, ¿a cuántos de nosotros esas pruebas nos han hecho llorar o nos están haciendo llorar? De verdad, hermano. Leamos lo que dice la palabra del Señor, Salmo 84, verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Una vez más leemos: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Padre, una vez más te pedimos que esta noche, Señor, nos hables a cada corazón, Señor. Te pido que esta noche lo hagas de una manera personal, mi Dios. Que tu palabra sea ese bálsamo que va a refrescar, que va a enjugar, Señor, cada una de nuestras lágrimas. Y que esta noche, Padre, esas lágrimas que ahora se derraman por la prueba sean transformadas, Padre Celestial, en llantos y en lágrimas de victoria. Mi Dios, yo bendigo a tu pueblo esta noche. Espíritu Santo, no puedo hacerlo sin ti, Señor. Por eso esta noche me abandono en tus manos, para que seas tú hablando a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor, esta noche. Las lágrimas, hermano, cuando leemos este salmo, léalo por favor conmigo, el verso 6. Atravesando el valle de lágrimas, dice la escritura, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cuando leí este versículo, hermanos, me recordó algo que viví en nuestra visita a Israel hace un mes y medio atrás. Estuvimos y tuvimos la oportunidad de visitar, hermanos, en la fortaleza de Masada. La fortaleza de Masada es una fortaleza que construyó el rey Herodes en una montaña en medio del desierto, hermanos. El rey Herodes, quien fue un tremendo constructor, de hecho se le conoció como uno de los hombres constructores que construyó muchísimo, hermano, en aquellos tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Él, para no enfrentar a sus enemigos, óigame esto por favor, muy interesante, él era un hombre que era muy perseguido por sus enemigos, y él se fue a una montaña en medio del desierto, teniendo a un costado el mar muerto. El mar muerto está aquí, hay un desierto y hay una montaña, hermanos, muy alta, y ahí está construida la fortaleza de Masada. ¿Por qué él construyó esto ahí? Porque desde esa altura él podía divisar a todos los ejércitos enemigos que venían en dirección de él. Fue un hombre tan inteligente que en ese lugar, la fortaleza de Masada, él tuvo una ciudad. Y en esa ciudad, por lo menos, nos decían los guías que hubieron por lo menos unas 200 personas viviendo al lado de él, entre sus soldados, las familias de los soldados. Pero él tenía, hermanos, en este lugar un verdadero palacio. Nos sorprendió algo que conocimos ahí, es que él tenía un spa en ese lugar. Como el desierto puede ser muy caliente, pero también muy helado, este hombre fue tan inteligente, y hablando de aquellos tiempos, que construyó un spa, hermano. Construyó unas piscinas encima de esa montaña de agua fría y de aguas calientes.
Y el hombre, cuando quería, se levantaba y había frío, se metía en las piscinas de aguas calientes y viceversa. Pero lo que nos llamaba la atención cuando vimos estas piscinas que estaban dentro, hermanos, de este lugar, y un hombre, hermanos, que hasta están ahí los azulejos. Era un hombre, hermanos, que fue un constructor y uno puede mirar los azulejos que datan de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero la pregunta que nos hacíamos todos ahí: ¿cómo esta gente, viviendo en una montaña alta, cómo hacía con el agua? ¿Cómo hacía con el agua? Alguien diría: pastor, pero ahí podían poner un estanque y el agua llovida. Sí, pero era una ciudad. Y el guía nos llevó, hermanos, y recorrimos toda la fortaleza de Masada. Y uno va caminando y a lo largo, hermanos, mira en la parte de atrás de toda esa ciudad o esa fortaleza que está, mira otras montañas del desierto. Pero esas montañas del desierto que uno mira una característica bien particular, y es que tienen unas canaletas. Tienen unas canaletas. ¿Qué es lo que hizo este hombre para poder tener agua y mantener animales y mantener familias y mantener un estatus ahí? Es que este hombre, hermanos, mandó a construir en aquellos tiempos, con sus hombres, sus soldados y la gente que tenía, mandó a construir unas canaletas. Cuando llovía, hermanos, en tanta abundancia, aquella agua que caía en las montañas que eran más altas, comenzaban a venir, hermanos, como un río. Y este hombre tenía en la parte de atrás de la fortaleza de Masada, tenía unos estanques que se iban llenando de una manera muy particular. Primero se llenaba un estanque, luego se iba llenando otro estanque, y también cuando se llenaban hacían una función de relleno. El agua que bajaba volvía a subir, y de esta manera tenían, por decir así, hermano, no habían chorros, pero abrían el chorro y el agua siempre salía. Entonces ellos lograban, y ya le voy a explicar por qué le cuento esto, porque ellos lograban tener agua en todo el tiempo. Cuando venían las sequías, aquellos estanques estaban llenos y les servían para toda una temporada. Es decir, ellos tenían, si la temporada de sequía duraba 6 meses, ellos habían calculado ya previamente con estos estanques todo el agua que iban a necesitar para las familias durante todos esos 6 meses. Qué inteligente, ¿verdad, hermanos? Qué inteligente que ellos guardaban por 6 meses esa agua, y cuando pasaba la temporada de sequía, por supuesto ellos ya no tenían agua, pero con la lluvia. Y escuche bien esto, nos decía que en el desierto llueve, hermanos, por lo menos, a lo máximo, de 1 a 2 veces al año. Es decir, había que aprovechar aquella lluvia. ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando leemos esto aquí, el Señor me hizo como recordar eso. Dice: atravesando el valle de lágrimas. O sea que cuando el salmista escribe esto, él puede visualizar un valle, hermanos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visualizar ese valle con esas canaletas. Por supuesto, en este tiempo ya están destruidas, mas sin embargo la naturaleza misma ha mantenido esa misma dirección del agua. Y ver eso lo impacta a uno. Y el salmista dijo: atravesando el valle de lágrimas. Y luego léame lo que dice: lo cambian en fuente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Atravesando el valle de lágrimas. De esa misma manera que Herodes levantó esta fortaleza y tuvo estos estanques, yo me puedo imaginar, hermanos amados, que de esta misma manera nosotros podemos cambiar nuestras lágrimas. Quiero decirle que la palabra, cuando leemos la escritura, hermanos, dice: pasando por el valle de Baca. B grande, A, una K y una A. Pasando por el valle de Baca, que significa lágrimas, lo convierten en manantial. Pero la palabra vaca también, hermano, tiene otra connotación. Yo no sé cuántos han escuchado la palabra veraca.
¿Cuántos saben lo que significa la palabra Beraca? Dice la Biblia que Josafat, en el libro de Crónicas, en el capítulo 20, llegaron a un valle llamado el Valle de Beraca. Valle de Beraca, dice la Biblia que significa, Josafat lo llamó el Valle de Beraca porque lo llamó el Valle de la Bendición. Cuando yo encuentro esto en la palabra del Señor, que la palabra vaca, como está, hermano, en la traducción, la concordancia Strong traduce la palabra lágrimas en el valle de Baca, y la palabra vaca también es una connotación de Beraca. A mí esto me hizo un en el espíritu, porque muchos de nosotros, hermano, no entendemos que las lágrimas que nosotros estamos derramando en nuestra vida en este momento, Dios las transforma. Dice, lea por favor el verso 6 de nuevo. Atravesando el valle de lágrimas, es decir, hay un valle de lágrimas, hay un valle de lamento, hay un valle de sequía, hay un valle en que estamos llorando, pero cuando lo atravesamos, entramos a un valle de bendición. Es decir, entramos a un valle donde aquellas lágrimas son cambiadas en fuente de abundancia. Es decir, dice la palabra, cuando la lluvia llena los estanques, es decir, por lo que ahora hoy estás atravesando en medio de lágrimas, el día de mañana se convertirá en tu bendición. Yo quiero que se vaya por favor a la escritura Génesis. Nos habla la palabra del Señor en el capítulo 42, verso 24. Búsquelo por favor, libro de Génesis. Como que se nos disparó ahí el sonido. Génesis capítulo 42 nos habla, por supuesto, de la vida de José. Si algo, hermano, me ha impactado en toda la escritura es leer acerca de la vida de José. Y muchos conocemos la historia de José, hijo favorito de su padre. Sus hermanos le tienen envidia, sus hermanos llegan al punto de quererlo matar, no lo matan, pero lo venden y comienza el calvario. 1, 2, 2. Y comienza el calvario en la vida de José. ¿Cuántos conocemos la historia de José? Levante la mano. Y José tiene que vivir un valle de lágrimas muy duro. José tiene que vivir un valle de lágrimas tan duro. Y lea conmigo el capítulo 42, verso 24. Dice la palabra que los hermanos de José en este capítulo van a Egipto a buscar por alimentos. Leamos desde el verso 21, por favor. Y le decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. He aquí también se nos demandará su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos. Y mire lo que dice la escritura: y lloró. Él tenía a sus propios hermanos ahí, no le conocían, porque él estaba ya vestido como un egipcio. Era el bifaraón, el hombre, el segundo al mando en todo el imperio del faraón. Sus hermanos no lo conocían, pero entre ellos estaban ya hablando cómo hicimos sufrirlo. Mas José, oyendo todo esto, vemos en la vida de José, hermanos, que si alguien pasó por un valle de lágrimas, fue José. Yo no sé por lo que usted está pasando en este momento, hermano. Yo no sé el valle de lágrimas que usted esté atravesando en este momento, pero a lo largo de la escritura vemos muchos hombres y mujeres que atravesaron el valle de lágrimas. Hermano, todos aquí, incluyendo este servidor, hemos tenido que pasar por ese valle muchas veces, y algunos hasta maestrías y doctorados tenemos, amén. Porque llega un momento en que nuestras fuerzas no podemos más, tocamos fondo. Yo recuerdo una vez hace muchos años atrás, pasé uno de los momentos más difíciles en mi vida, y le voy a ser sincero, hermanos, le voy a ser sincero, yo no miraba un metro más adelante de mí.
Y le dije al Señor: Señor, aquí ya topé, no miro un metro adelante de mí. Y se lo dije en medio de lágrimas. Me sentía frustrado, me sentía derrotado, hermanos. Sentía, hermanos, muchas puertas que yo había tocado se habían cerrado. Estaba en un momento difícil. La familia, estábamos en un momento muy difícil. Y yo le dije: Señor, solamente acuérdate. Acuérdate. Una de las cosas que yo siempre le recuerdo al Señor en medio de las lágrimas: Señor, acuérdate que yo te he servido. Acuérdate que yo te he servido. Y pasé por un momento difícil. Ahora, hermanos, que ya pasó el tiempo, vuelvo a ver para atrás y veo que aquellas lágrimas tuvieron un propósito. Yo quiero decirte que las lágrimas de José tuvieron un propósito. Sigamos leyendo capítulo 43, por favor, en el verso 30. Dice la escritura. Leamos desde el verso 28. Dice: y ellos respondieron, bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró. Mira, hermano, cómo fue tanto el valle de lágrimas de José, que se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. Hermanos, hay un momento en el valle de lágrimas que yo no sé cuántos han tenido que atravesar este valle de lágrimas, que ya no puedes ni llorar, que ya solamente tu alma está gimiendo de dolor. Y uno siente, hermano, que realmente el alma se le está saliendo a uno de dolor. Una madre, recuerdo que tuvimos aquí una hermana en la iglesia. Su hijo estaba pero tan enfermo, que fuimos a orar a la casa de nuestra hermana. Su hijo, literalmente, hermanos, cuando lo vimos, fue un cuadro. Sus ojos, hermanos, estaban cruzados. El niño tenía un problema de respiración. En el momento que llegamos, le da la crisis, y el niño literalmente se estaba ahogando. Ya ni con un inhalador que tenían ahí, con las terapias de respiración, se podía hacer algo. Y encuentro a aquella madre, hermanos, me agarra de la camisa. Yo bien recuerdo, me agarra de la camisa: pastor, haga algo. Llorando, hermanos, y llorando su alma. Yo pude ver el corazón y el dolor de aquella mujer. Hermanos, esa noche Dios hizo un milagro. Oramos y yo le dije al Señor: Señor, yo me considero impotente. Aquí solo tu poder puede tomar el control. Y comenzamos a orar y a clamar. Nos tiramos al piso orando por ese bebé, hasta que poco a poco se fue normalizando, hermanos. Si algo Dios escucha, si algo quebranta y toca el corazón de Dios, son esas lágrimas que nosotros derramamos. Y pasar por el valle de lágrimas es una materia que usted y yo vamos a tener que llevar en esta vida, hermanos. Es una materia que no podemos posponerla y decir: no la llevo en este ciclo, la voy a llevar hasta más adelante. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarla, y la manera en que vamos a pasar esa materia es entendiendo que tus lágrimas tienen un propósito, que Dios las va a transformar en tu próxima bendición. Por lo que hoy estás llorando, por lo que hoy estás sufriendo, el día de mañana se convertirá en tu gozo. El Salmo dice: y lo cambian en estanques de aguas. Qué tremendo es que después del sequedal hayan estanques. Las lágrimas, si algo, hermanos, se vive en la vida, en el evangelio, hermano, es este valle de lágrimas. Este valle de lágrimas, y uno llora y no entiende. Uno de los momentos más difíciles de mi vida en mi familia fue cuando mis padres se separaron. Hermanos, fue algo muy duro.
Yo tenía 13 años. 13 años mis padres, yo me quedé con mi mamá y mis hermanas. Mi papá se fue por su cuenta y fue algo muy duro. Mi mamá nos decía, ve a buscar a tu papá. Nosotros no queríamos, lo vamos a buscar un día. Y quiero decirle, hermanos, quiero decirle que esa vez que lo fuimos a buscar fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Porque ese día que íbamos a buscarlo, nos peleamos, nos discutimos. Y esa discusión se puso tan acalorada. Él comenzó a hablar, recuerdo, mal de mi madre. Yo ya tenía mis 16 años por ahí. Y comenzó a hablar de mi mamá. Y yo dije, nunca más usted va a volver a hablar mal de ella. Yo siempre había sido el que me había quedado callado de mis hermanas. Nunca más. Y me levanté y comencé a reclamarle. Y la discusión se puso tan acalorada que nos fuimos a los golpes. No éramos cristianos, no se preocupe, hermano. Nos fuimos a los golpes. Los empleados de él comenzaron a separarnos. Mi papá tenía sus negocios en el centro de San Salvador, enfrente del Parque Ula Ula, en un edificio ahí. Mi madre tenía sus negocios 3-4 cuadras allá en la Tercera Avenida Norte y Tercera Calle Poniente. Cuando yo salí de ese lugar, hermano, yo recuerdo, nos discutimos, yo estaba muy airado, muy enojado. Tomé a mi hermana menor de la mano y le dije, vámonos de aquí, de este lugar. Y recuerdo que de ese camino del Parque Ula Ula hacia la Tercera Calle Poniente, 4 cuadras, en todas esas cuadras del centro de San Salvador tan populosas, yo la sentí kilómetros de larga, porque iba llorando. Llevaba mi alma, hermanos, quebrada. Hermanos, me quebré en pedazos. Mi hermana menor iba llorando conmigo. Y nos cruzamos aquel centro, el centro de San Salvador, en esa época de diciembre que uno no puede ni caminar, hermano. Y yo agarraba a mi hermana y las lágrimas, y la gente va rápido, pero alguna gente se nos quedaba viendo porque íbamos llorando. Yo iba, hermanos, deshecho, interna y emocional y almáticamente yo iba deshecho. Llegué donde mi mamá nos vio y dijo, ¿qué pasa? Y yo le dije, nunca más quiero volver a saber de él en mi vida. Nunca más en mi vida. Este momento cierro las puertas. Y hermano, yo pasé noches en que solo recordar ese episodio yo me quebraba y lloraba. Y llegó a ese punto de llorar hasta tal manera que ya no me salían lágrimas. Yo había visto en mi papá por muchos años mi héroe, mi ejemplo, mi figura. Ese día se quebró todo. Lloré, me enojé con Dios. Porque las lágrimas, esta materia de las lágrimas, del valle de las lágrimas, produce una cosa que es muy característica en las lágrimas. Siempre estamos buscando culpar a alguien. El valle de las lágrimas nos lleva a siempre buscar un culpable. Y siempre, en la mayoría de casos, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué me quitaste a fulano? Yo le dije al Señor y le reclamé, ¿por qué me separaste a mi familia? ¿Por qué me quitaste a mi padre? Y yo me enojé con Dios, hermano. Y muchos nos enojamos en el valle de las lágrimas, nos enojamos con Dios. ¿Por qué me quitaste a la fulana? ¿Por qué me quitaste a fulano? ¿Por qué me quitaron del trabajo? ¿Por qué lo permitiste? En el valle de lágrimas estamos siempre culpando a alguien. Y yo comencé a culpar y lloré, hermanos. Y lloré. Tocar el tema de mi padre era quebrarme. Cuando te tocan el tema de tu situación, cuando te tocan el tema de tu divorcio, cuando te tocan el tema de determinada situación, nos quebramos. Hay valle de lágrimas. Hay valle de lágrimas.
en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras finanzas. Hay valle de lágrimas, de sentirnos impotentes, y andamos como seres humanos buscando siempre a quien echarle la culpa. Yo vine 2 años más adelante a los caminos del Señor y me voy de retiro, hermanos. En las primeras veces que yo asistí a la iglesia, me voy a un retiro de nuestra iglesia central hace muchos años y nos vamos hasta Chalchuapa. Un retiro de jóvenes. Yo fui, creo que por acompañar a mi hermana. Yo no estaba con muchas ganas, pero mi mamá me dijo, ve con tu hermana. Y fuimos. Y cuando estábamos ahí en esa iglesia, la iglesia Bautista El Jordán, en esa iglesia, recuerdo que el pastor comienza a predicar. Y yo estaba sentado en una de esas sillas. Y él comenzó a hablar la palabra del Señor. Y mientras yo estaba ahí, hermanos, algo me comenzó a tocar. Y estando en esa silla yo comencé a llorar. Me comencé a quebrantar. Ese hombre hizo el llamado. Y cuando hizo el llamado, hermanos, yo fui el primer joven que pasé al frente. Y aquel hombre, hermano, sin conocerme, oiga bien esto, hermano, sin conocerme, el pastor, yo paso, y de hecho yo pasé por equivocación, porque él no hizo un llamado a aceptar al Señor. Él hizo el llamado de que si alguien necesitaba que se orara por él. Y yo pasé y yo le dije al pastor ahí, yo quiero recibir a Cristo, y me dijo, arrodíllate. Y me arrodillé en el altar de aquella iglesia. Y ese hombre puso su mano en mi cabeza y me dijo unas palabras, hermano, que fueron las palabras que el Espíritu Santo puso en la boca de aquel hombre. Y me dijo, perdiste un padre terrenal, pero ganaste uno celestial. Oiga eso, hermano. Tus lágrimas te hicieron perder un padre terrenal, pero hoy ha ganado uno celestial. Oh, hermano, en los años, el tiempo han pasado. Y yo le doy gracias a Dios por aquel día, por aquellas lágrimas que derramé, porque esas lágrimas me trajeron a los caminos del Señor. Esas lágrimas me permitieron que yo le conociera a Él. Si mis padres nunca se hubieran separado, si no hubiésemos pasado esa crisis en nuestra familia, ese valle de lágrimas, yo quizás nunca hubiese conocido a mi Señor como lo conozco ahora. Pero Dios no solamente transforma las lágrimas en bendición, sino que aquello por lo que lloraste después se convierte en tu bendición. El año, hermano, del año 2008, invito a mi padre a la iglesia, ya yo siendo pastor, hace 10 años atrás. Lo invito a la iglesia un 24 de diciembre. Nunca había querido venir a la iglesia, nunca, pero ese día lo invité a almorzar, y en el almuerzo le dije, papá, acompáñeme este día a la iglesia. Y me acompañó. Y yo prediqué ese día la palabra del Señor. Y recuerdo, hermanos, que hice el llamado un 24 de diciembre. Ya estábamos en el antiguo local. Habíamos quizás unas 100 personas, unas 150 personas. Y hago el llamado y comienza a levantar la mano uno, comienza a levantar la mano otra. Y gloria a Dios por esa gente que está levantando la mano. Pero yo estoy esperando que la levante. Y yo, Señor, por dentro, yo estaba clamando, Señor, tócalo, Señor, tócalo, Señor, tócalo. Me acuerdo que le había dicho a algunos líderes y a algunos diáconos, oren para que este día sea crucial en la vida de mi papá. Oren para que Dios lo toque, ore. Hermanos, estaba de las últimas veces que yo digo, el último llamado, no insisto más. El tiempo ya había pasado, y ni con ese último llamado Él se levantó. Cuando yo estaba en el momento de entregar el tiempo, ya, hermanos, vamos a orar para darle gracias a Dios. Veo que Él se pone de pie, y sin haberlo llamado, Él comienza a caminar, hermanos, hacia el altar, y me dice, hijo, yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Hermano, ese día lloré, le voy a decir, papá, repita conmigo esta oración con toda la fe y con toda la voluntad de su alma. Y cuando Él estaba, hermanos,
repitiendo la oración de fe. Él estaba declarando que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él estaba repitiendo eso, pero yo estaba orando y guiándole, pero yo estaba llorando como un niño también. La diferencia de aquellas lágrimas con esta es que aquellas fueron de siembra y estas fueron de cosecha. El valle de lágrimas es valle de siembra, pero hay unas lágrimas de cosecha. Aceptó a Cristo. Lloré el día que lo bauticé también. Por cuanto tú has creído en el Señor Jesucristo y le has recibido como Señor y Salvador de tu alma, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo sumergí en el agua, hermano, él emergió llorando, pero quien estaba llorando era este servidor. Gracias, Señor. Y ahora le doy gracias a Dios por tenerlo conmigo en la iglesia. Es un gran apoyo para mi vida. Le doy gracias a Dios por tener a mis ambos padres juntos ahora en la obra del Señor. El valle de lágrimas es un valle de siembra. José tuvo que sembrar por el futuro de toda su casa. Tus lágrimas están siendo sembradas para un propósito. Llora hoy por tus hijos, pero el día de mañana vas a cosechar lágrimas de gozo, porque los hijos son perlas en la corona de los padres. Siembra oración, siembra lágrimas, siembra quebrantamiento por tu casa, porque el día de mañana llorarás, pero de gozo y de victoria. Cambiarás tus lágrimas en fuentes, en estanques de vida. No menosprecies tus lágrimas. El libro de Apocalipsis dice que Él enjugará toda lágrima de nosotros. Estás llorando por sentimientos. Estás llorando por un corazón que han roto. Llora. Estás llorando porque muchas cosas en tu vida se han derrumbado. Estás llorando porque quizás cosas que esperabas alcanzar o tener o pensabas estar en ese tiempo y momento de tu vida no se han consolidado. Llora. Una de las terapias más lindas que ocupamos es la terapia del llanto. Hace muchos años en nuestra clínica de rehabilitación les hacía muchas terapias a los internos. Una era la terapia del espejo. Y les poníamos un espejo y los sentaba. Yo me sentaba en una silla, vamos a entrar a esta terapia, y les ponía el espejo. Y muchos se quedaban viendo, pero les decía, mírate en el espejo. No pasaban 2-3 minutos y no podían volverse a ver. Quíteme el espejo. Quíteme el espejo. ¿Por qué querés que te lo quite? Me detesto, me odio. He perdido mis hijos, he perdido mi casa, he perdido por y así me decían, por este maldito vicio. Y cuando trabajamos eso, entonces les quitaba el espejo. Vamos a entrar a otra cosa. Saca todo. Llora, llora y llora. Hermano, teníamos aquellos hombres. Me acuerdo que había uno grandote, y no sé si se acuerda, hermano Joel, no me acuerdo el nombre, así como que había hecho pesas, así, bien cholo, bien doble, llorando como un niño. Llorando como un niño. Les quiero decir, cuando terminamos esas terapias, gracias, pastor. Y le daban un abrazo a uno y le dejaban todo mojado de la gran llorada, hermanos. Le quiero decir esta noche, Dios te está dejando llorar. Dios te está dejando llorar. Llora. A mí me dejó llorar. Y me ha dejado llorar muchas veces en el ministerio, hermanos. Me ha dejado llorar muchas veces. Y a veces siento que eso es algo que le gusta de nosotros. Porque las lágrimas
nos cambian. Así que esta noche, hermano, quizás lo que necesites para salir del valle de las lágrimas es que vengas a Él y derrames tu corazón. Ya no lo busque por tiempo, porque se me va el tiempo, pero la Biblia dice y nos habla que Jesús estaba en la casa de un fariseo, y mientras estaba ahí entró una mujer a ungir sus pies. ¿Con qué lo hizo? Con sus cabellos y sus lágrimas. Esto para un judío era algo tan importante, porque era un acto no solamente de humildad, sino un acto de reconocimiento. Hay algunas veces que tú y yo vamos a tener que hacer lo mismo. Llorar para reconocerlo, que solo Él nos puede dar la victoria, que solo Él puede cambiar nuestras lágrimas de dolor y transformarlas en lágrimas de gozo. Llora, llora. Quizás has estado culpando a alguien. Quizás has estado y esas lágrimas te han traído resentimiento y amargura. Terminemos con esto en la palabra del Señor. Génesis capítulo 50. Versículo 15 en adelante. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que me perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Lean conmigo el verso 20, porque aquí está resumido el propósito de las lágrimas de José, y usted va a encontrar aquí su respuesta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ustedes pensaron mal contra mí, pero ese mal Dios lo encaminó a bien. Tus lágrimas esta noche, hermano, tu dolor, tu prueba, Dios lo va a encaminar a bien. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Incline su rostro. Y quizás esta noche tengas que llorar y decirle al Señor: no puedo, no puedo, Señor.
llora, porque tus lágrimas van a llenar esos estanques que van a mantenerte con vida en el tiempo de la sequía. Llora porque tus lágrimas tienen un propósito, y ese propósito el Señor te lo mostrará en su tiempo. Llora porque hay alguien que va a enjugar tus lágrimas. Hay alguien que no está pasando desapercibida tu prueba. Hay alguien que también está llorando contigo. Él llora por los Lázaros que mueren. Él llora por los que se pierden. Él llora por aquellos que no tienen esperanza. Habla con el Señor esta noche. Aleluya, Jesús.